Muy buenas tardes, jóvenes. Hoy les voy a explicar cómo realizar un diagrama de cuerpo libre, en este caso sobre un plano inclinado. Entonces, como ya vimos en clases, un diagrama de cuerpo libre, nosotros vamos a representar en este caso nuestro cuerpo con un punto que será el origen de todos nuestros vectores que saldrán de él. Hay otros autores pues que hacen el diagrama de cuerpo libre sobre la figura, o sea, vuelven a dibujar la figura y sobre él hacen el diagrama de cuerpo libre. Nosotros lo vamos a trabajar de esta forma. Muy bien, recordemos, nosotros estamos estudiando toda la parte de fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces, este bloque de masa M tiene, en este caso, una superficie de contacto, y por tener una superficie de contacto, tiene una fuerza normal que es perpendicular a la superficie de contacto. Perpendicular significa 90 grados, entonces hacia acá se dirige nuestra fuerza normal. También todo objeto, sin importar si está sobre un plano inclinado, sobre un plano horizontal o en este caso colgando, todos tienen un peso, y el peso pues es una fuerza que se dirige en este caso verticalmente hacia abajo. Algo muy importante que hay que notar es que está siendo jalado, y jalado mediante algo que se parece mucho a una cuerda. Por lo tanto, entonces esto nos representa que existe una tensión en esta dirección. Una fuerza que es una tensión, ya que se transmite mediante una cuerda. Algo también que tenemos que visualizar es que nos están indicando esto, ¿verdad? Esta parte roja como corrugado, y nos están dando un coeficiente de fricción. Si nos dan eso, significa que existe una fuerza de fricción que va en contra del movimiento del objeto. Acá claramente podemos ver una flechita que nos indica hacia dónde se mueve el objeto, o sea, este objeto se desliza hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza de fricción viene en dirección opuesta. Entonces, acá lo vamos a dibujar de esta forma. Acá tengo mi fuerza de fricción, y algo que tenemos que agregarle a este diagrama es la parte de las componentes del peso, ya que por estar en un plano inclinado nosotros no vamos a utilizar este peso como tal o el peso total del bloque, sino que vamos a utilizar en este caso las componentes. Entonces, para dibujar las componentes del peso, yo espero que presten la mayor atención posible, porque lo que se realiza para poder identificar dónde están las componentes del peso es replicar, ¿verdad?, un triángulo de la misma forma en la que el objeto está colocado. Otra cosa que vamos a hacer es marcar dónde se encuentra el ángulo, y entonces nosotros lo que vamos a realizar es empezar a rotar este triángulo hasta que, algo muy importante, hasta dejar el lado horizontal. Esto lo vamos a hacer de esta forma, hasta que el lado horizontal coincida con nuestro peso, ¿verdad? Que coincida con nuestro vector peso. Entonces, por ejemplo, si yo lo roto 90 grados hacia la izquierda, este me quedaría de esta forma. ¿Ve? Me quedaría de esta forma. Y pues no coincidiría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo dibujo yo acá, me quedaría de esta forma, ¿ve? Entonces me queda al lado contrario. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Es rotarlos, a seguir rotándolo hasta que pueda obtener que me quede de esta forma. Entonces, por ejemplo, yo lo podría rotar hacia y en este caso hacia la derecha. Y si lo roto hacia la derecha, pues me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría de esta forma, veamos. Y pues mi ángulo me quedaría acá. Entonces, con eso yo lo que estoy haciendo es rotar este triángulo hacia acá, ¿verdad? Entonces me queda de esta forma. Entonces este triángulo, si nos damos cuenta, la parte horizontal es esta de acá, y pues esa ya nos quedaría acá. Entonces nosotros podemos venir y dibujar, en este caso, pues nuestro triángulo, ¿verdad? Dibujamos nuestro triángulo de esta forma, ¿sí? De esta forma.
Y pues ya acá vamos a poder colocar nosotros nuestras componentes. Tenemos una flechita hacia acá y otra hacia acá. Nuestro ángulo quedaría en esta posición, ¿verdad? Y cómo identifico dónde están las fuerzas horizontales y dónde están las fuerzas verticales, pues recordemos donde se desplaza el objeto, en este caso será la parte horizontal. Entonces aquí tengo una componente en X del peso, y donde esté la parte de la fuerza normal, pues voy a tener la componente en Y del peso. Muy bien, y ahora lo único que me hace falta es poder decir quién de los dos va a ser seno y quién de los dos va a ser coseno. Por ejemplo, el que esté frente al ángulo es seno y el que esté adyacente al ángulo es coseno. Entonces yo aquí voy a utilizar la función seno y aquí voy a utilizar la función coseno. Esto no va dentro de nuestro diagrama de cuerpo libre, pero es importante que ustedes lo sepan, ¿verdad? Si queremos ver un poquito más a fondo la parte de la rotación, pues lo vamos a hacer acá. Nosotros tenemos nuestro triángulo, ¿verdad? De esta forma, y tenemos nuestro ángulo, ¿verdad? Entonces cuando yo les hablo de rotar es que nosotros vamos a venir y vamos a girar, ¿verdad? Entonces vamos a girar hasta que nos coincida con la parte del peso, ¿verdad? Nosotros queríamos que nos coincidiera esta parte roja con esta parte roja. Entonces, por ejemplo, yo voy a regresar a su posición normal, ¿verdad? Y pues le voy a hacer una X acá. Entonces esa X es la que debe coincidir con la parte del peso, ¿verdad? Por ejemplo, si la roto hacia arriba, veamos cómo nos queda. No coincide. Si la roto otra vez hacia la izquierda, veamos, no coincide. Y rotándola nuevamente de esta forma, entonces es que nos coincide, ¿verdad? Entonces si nos damos cuenta, tenemos la parte blanca y tenemos la parte roja que quedan exactamente en la misma posición. Y otra cosa, el ángulo exactamente nos queda en la misma posición, ¿verdad? Esto es para que nosotros comprendamos cómo realizar este tipo de ejercicios. Algo que nos hace falta es colocarle los signos, ¿verdad? Porque es algo muy importante. Todo lo que vaya a favor del movimiento es positivo. En este caso esto es positivo porque esto es lo que está haciendo que el bloque se mueva. ¿Y qué va en contra? La fuerza de fricción va en contra. ¿Qué otra cosa va en contra? También tenemos en contra el peso en X. Ahora de forma vertical, pues yo solo tengo la normal y el peso en X. Perdón, el peso en Y. Entonces voy a decir que voy a tomar como un plano cartesiano, arriba positivo y abajo negativo. Entonces ya con eso yo tengo mi diagrama de cuerpo libre. Repito, esta parte de seno y esta parte de coseno solo es para que nosotros sepamos que vamos a utilizar más adelante. Y pues acá ya está mi diagrama de cuerpo libre. Vamos a realizar un segundo ejemplo. Y pues acá nosotros sabemos que vamos a tener que realizar un diagrama de cuerpo libre para la masa M, ¿verdad? La M mayúscula, y un diagrama de cuerpo libre para la masa M minúscula. Entonces en ambos casos realizamos un puntito, ¿verdad? Para cada masa. Tenemos que saber que entonces yo voy a tener fricción sobre esta superficie porque así me lo indica este coeficiente de fricción. Algo que tenemos que tener en cuenta es cómo se va a mover nuestro objeto. Entonces vamos a decir que nuestro sistema se va a mover de esta forma. Y ya con ello puedo empezar, ¿verdad? A hacer mi diagrama de cuerpo libre. Voy a empezar con la M minúscula. ¿Qué fuerzas actúan sobre la M minúscula? Pues actúa una fuerza de tensión, ya que está unido a una cuerda hacia la parte de arriba. Actúa un peso, ¿sí? Vamos a colocarle peso de M, ¿verdad? Esa M minúscula. Y eso sería todo lo que actúa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existe superficie de contacto, no hay una fricción en la polea. Entonces ya paso al siguiente, ¿verdad? Al bloque M mayúscula. ¿Qué tengo acá? Pues tengo una fuerza normal porque existe una superficie de contacto. La fuerza normal vendrá de esta forma, ¿verdad? También tengo una fuerza de fricción, tengo una tensión, ¿verdad? Entonces la tensión hacia dónde se dirige hacia la parte de arriba de esta forma. ¿Cómo se mueve mi objeto? Mi objeto se mueve hacia abajo. Entonces si tengo una fuerza de fricción, la fuerza de fricción va en contra del movimiento. Por lo tanto la fuerza de fricción está acompañando a la tensión. Algo muy importante es que también tengo un peso. Tengo una
W de M mayúscula, ¿verdad? Y pues como está en un plano inclinado, yo tengo las componentes del peso. Entonces vamos a hacer acá abajo en la parte de las componentes del peso. ¿Y qué es lo que debo de realizar? Pues debo de dibujar un triángulo de la misma forma en que se encuentra en mi diagrama, ¿verdad? Entonces acá está el ángulo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer coincidir la parte horizontal, ¿verdad? Tengamos esto en cuenta. Voy a hacer coincidir la parte horizontal con la componente del peso. Entonces, para no tener ningún problema, la parte horizontal de este triángulo debe quedar alineada con el peso. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a rotarla. Y yo me doy cuenta que si hago esta parte, o sea, hago esta rotación, pues ahí me queda a mí completamente alineado, ¿verdad? Entonces, así lo vamos a dejar. ¿Qué es lo que debería de hacer? Pues dibujar, en este caso, unas líneas punteadas, ¿verdad? Acá viene una fuerza y acá vendría la otra, ¿verdad? Hacerla coincidir con la punta del vector del peso. Entonces esto yo lo voy a borrar y ahí me quedó ya mis componentes del peso. ¿Cómo identifico quién es X y quién es Y? Y en este caso va a estar con la normal y X va a estar donde se mueva el objeto, ¿verdad? Entonces acá tengo la componente del peso M en Y y aquí tengo la componente del peso M en X, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que saber, como esta fuerza está frente al ángulo, esta va a ser de la función seno y esta, como está adyacente, va a ser de la función coseno. Eso es para que lo tengamos muy en cuenta. Otra cosa importante es colocar los signos. ¿Por qué colocamos estas flechas al inicio, verdad? Marcando la dirección del movimiento. Porque necesitamos colocarle signos a este diagrama. Voy a borrar este de seno y este de coseno y voy a colocar los signos. Muy bien. En este diagrama, que es esto de acá, ¿cuál de las dos fuerzas va en dirección del movimiento? La tensión. Entonces la tensión es positiva y lo que va en contra es negativo. En este movimiento y en este diagrama, ¿qué fuerzas de forma horizontal va en dirección del movimiento? Pues únicamente la componente del peso en X. Por lo tanto, esta componente es positiva y tanto la tensión como la fuerza de fricción son negativas. Ahora en Y, hablemos de esta parte. Como el objeto no se mueve ahí, vamos a tomar de referencia el plano cartesiano. Lo que está arriba es positivo y lo que está abajo es negativo. Entonces la normal es positiva y en este caso el peso en Y va a ser negativo. Y con eso tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Algo que cabe aclarar es que vamos a tomar de ahora en adelante la parte horizontal de mi plano. Esta parte horizontal es la que va a quedar alineada acá, para no tener ningún problema con la parte del ángulo, ¿verdad? Ni dibujar, digamos, en otra posición nuestras componentes. Espero que esto les haya quedado claro para poder realizar su hoja de trabajo.